O comercio exterior foi o tema protagonista e fundamental que acolleu o Pazo de Mugartegui nun acto organizado pola denominación de orixe Rías Baixas, unha entidade onde deixaron patente que os Estados Unidos son un dos principais mercados da TO na actualidade e onde ademais tamén presentaron os resultados da campaña 2017-2018. La campaña de Estados Unidos es una campaña con dos partes, una parte más genérica, más general, donde se promociona los Rías Baixas, los Valle en general, y otra más a la carta, o sea, genérico marquista, en la que participan las bodegas con sus marcas. A evolución en canto a exportacións de viños da DEO é moi positiva, tal e como nos dixeron nesta xornada, unha evolución que medra e aumenta favorablemente. Y hemos tenido un pequeño incremento en volumen y un mayor incremento en valor, con lo cual pues esto es un dato fabuloso porque seguimos creciendo en volumen, pero es que crecemos todavía más en valor, con lo cual, y además a esto añadimos otro que para nosotros es el mejor de todo, es que cada año se incorporan más bodegas a las exportaciones, más bodegas de Rías Baixas, que para nosotros es lo que realmente tiene valor. De cara á vindeira tempada, dende a denominación de orixe Rías Baixas teñen claro cales son os seus obxectivos. Bueno, pues seguir trabajando en los mercados en los que ya, bueno, tenemos, por decirlo de alguna manera, entre comillas digo, una pequeña consolidación, los que ya venimos años trabajando y para que nosotros son lo que llamamos mercados consolidados, que es Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania, México, Japón, Irlanda, y pues se trata de trabajar algún mercado que empezamos el año pasado, por ejemplo, pues Polonia, que es un mercado, bueno, incipiente en el consumo de vino, pero que hay que empezar desde el principio para seguir trabajando. No mes de setembro deste ano contarán cunha misión moi importante con compradores procedentes de Asia. Concretamente chegarán dende Corea, Xapón, China e Hong Kong. Unha misión importante a que tamén sumarán novas misións inversas. Vendrán de Reino Unido, de Estados Unidos, de Polonia, después la misión de compradores de Asia. Tenemos también la feria de Hong Kong, tenemos también el Great Match de Nueva York y el Great Match de Los Ángeles, promociones que se están haciendo en Reino Unido, Estados Unidos, o sea, al final tenemos 9 planes de exportación abiertos en distintos mercados y todos los meses tenemos actividades, si no es en mercado nacional, es en mercado internacional, y bueno, eso es de lo que se trata, de seguir haciendo ruido, seguir trabajando los diferentes mercados y cada vez más bodegas se unan a cargo de la exportación, por decirlo de una manera. A exportación é un piar fundamental dentro da DO, que xa supón o 28% da produción dos viños desta denominación.